les había dejado unos videos propuestos de un tema de reducción de ángulos al primer cuadrante. Este viernes anterior, antes del puente, les dije que, pues, como habían pasado tantos días, que si sobre los apuntes que habían tomado, pues, estaba claro, pues no había que volver a verlos, pero que se recomendaba de que quien aún tuviera muchas dudas, pues volviera a verlos como tal, aunque acá vamos a explicar, pues, varios ejercicios, pues, pero como para que no llegara completamente en blanco. Pues y hace 8 días tampoco tuvimos encuentro de matemáticas porque hubo cambio, pues por tanto el lunes festivo, el martes anterior fue clase de física, pues fue horario de lunes. Y este jueves, pasado mañana, será horario de lunes, o sea, este jueves no habrá las clases del jueves, sino las clases del lunes. Entonces el jueves nos veremos pues en física. A ustedes les corresponde, si no estoy mal, el bimestral este viernes. Ya les estarán pues indicando cómo será, pues el director del grupo Uber les estará indicando cómo será todo el proceso pues virtual para presentar esa prueba. Bueno, entonces esto de este tema de reducción de ángulos al primer cuadrante, les había dejado planteados unos videos donde explicaban como tal, y de hecho pues en algunos mostraban muchas fórmulas, pues como fórmulas para basarse cómo reducir esto. En uno mostraban cómo eran los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Entonces lo primero que tenemos que saber es que en el plano cartesiano, pues cuando vamos a dibujar cualquier ángulo, cuadrantes son estos. Los ángulos se grafican en dirección contraria a las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj vienen en esta dirección y los ángulos se toman como referencia desde acá y se inicia de esta manera. Al contrario de las manecillas del reloj, se toman pues como las coordenadas de los ángulos. Este acá es el primer cuadrante, este acá es el segundo cuadrante, este de aquí es el tercer cuadrante y este último es el cuarto cuadrante. Entonces, cada cuadrante es 90, acá inicia 0, 90, 180, 270 y llega a 360. Pues había un video donde mostraban una tablita de cómo construir los signos, pero mucho mejor lo mostró en otro de los videos un profe donde decía, en este primer cuadrante todos son positivos. Todas las razones trigonométricas son positivas. En este segundo, las únicas que son positivas es el seno y la cosecante. En este tercer cuadrante es la tangente y la cotangente. Y en este último es el coseno y la secante. O sea, con esa información nos podemos basar allí como para saber los signos, pues tenerla ahí, no tener toda la tabla, aunque con la tabla también es válido, pero acá todos son positivos, acá solo el seno y el cosecante. Entonces quiere decir que si por ejemplo un ángulo de tangente está en el segundo cuadrante sería negativo, alguno diferente a estos dos sería negativo. Si no es uno de estos dos sería negativo, porque acá solo me están mostrando los que son positivos. Bueno, entonces también mostraban varias fórmulas. Una era esta, de que decían la razón trigonométrica cuando le dan un ángulo de 180 grados más o menos otro ángulo, eso será igual a más o menos la razón trigonométrica del ángulo X. Con esa y con esta otra, con estas dos nos podemos defender, con esta de 360 por n, que ahí les mostraban que n es un múltiplo de 360, o sea, si es 1, si es 2, si la n haría el valor de 1, 2, 3 o sucesivamente. Y eso sería igual a la razón trigonométrica del ángulo X.
Listo. Bueno, entonces con estas dos formulitas y esa información podemos basarnos para los ejercicios como tal. Entonces, por ejemplo, a usted le plantean el seno de 240 decir cuál es su resultado. Entonces, allí, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero que tenemos que observar es ubicar dónde estaría ubicado ese ángulo, en cuál cuadrante estaría ubicado. 240. Acá es 0, acá llega hasta 90, acá llega hasta 180, pues cuando llega y da media vuelta, 180. Acá 270 y finalmente llega a 360 nuevamente aquí. 180 y el 240 está acá, en este tercer cuadrante. Listo, ya sabemos que está en el tercer cuadrante. Vamos a utilizar alguna de estas dos fórmulas. ¿Cuál? Esta, porque esta solo la utilizamos es cuando es números mayores a 360. Esta la vamos a utilizar cuando es números menores a 360. Entonces, 240. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? El seno de 240 es lo mismo que el seno de... Escribo el 180 porque la fórmula me dice que es 180. Y este ángulo que hay acá, el signo dependerá. O sea, 180 para llegar a 240, pues tendré que sumar. Si por ejemplo acá me dieran 150, entonces tenía que poner 180 menos para poder llegar a un número menor. Como es un número mayor a 180, es sumando. Más, y esta X es el ángulo que falta, lo que le falta a 180 para llegar a 240. Entonces lo que le faltaría al hacer esa resta de estos dos es 60. Listo, utilicé esa formulita. Y entonces me dice, eso va a ser igual a más o menos, pues hay que analizar el signo de la razón trigonométrica de solo X, o sea, solo este ángulo. Y en este caso, el ángulo de lo que faltaba era 60, o sea, va a ser igual al seno de 60. Hay que mirar los signos. Entonces, el seno en el tercer cuadrante, porque 240 está en el tercer cuadrante. ¿Acá aparece el seno? No, o sea, si no aparece el seno acá es porque hace parte de los que en ese cuadrante son negativos. El seno acá es negativo y el seno de 60, todos son positivos en el primer cuadrante. Él les planteaba que hacer ley de signos entre estos dos, pero pues no hay necesidad. Solo con tener en cuenta el que le dan inicialmente el ángulo de ese es el resultado. O sea, yo sé que eso me va a dar un resultado negativo, va a ser menos. ¿Y el seno de 60 cuánto es? Si tenemos en cuenta la tabla, me permiten un momento para compartirles pantalla. La tabla que ya venimos trabajando en varios temas, esta tabla nos muestra aquí el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, como tal, reemplazamos solo por ese valor. Reemplazamos por raíz de 3 sobre 2 y esa será la respuesta. El seno de 240 es menos raíz de 3 sobre 2. Hay que empezarlo a reducir con esta fórmula, pero llegaríamos pues al resultado. Es utilizar la fórmula y además analizar el signo. Rúa. Hola. ¿Me repita por favor de dónde salió el 60? El 60. Yo utilizo, si el ángulo que me den es menor a 360, utilizo esta formulita. Y si el ángulo que me den es mayor a 360, voy a utilizar esta otra. Entonces, ¿de dónde salió 60? Como es menor a 360, utilizo esta fórmula. Coloco 180
Y este X es lo que le falta, pues a 180 para llegar a 240. Es hacer esta resta acá, Isabela. Entonces, 240 menos 180 da 60. Listo. Ah, bueno, gracias. Rúa, ¿de dónde salió ese resultado? Este resultado de la tablita que les acabo de mostrar, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y el menos. El menos porque seno de 240, ¿dónde está 240? Está acá en el tercer cuadrante. Porque 240 está pues acá entre 180 y 270, está por acá en alguna parte. Pues para graficar ese ángulo. Y me dicen que los únicos que son positivos en ese cuadrante es la tangente y la cotangente. O sea que el seno sería negativo. Pasemos a otro. Vean, por ejemplo, coseno de 315. Entonces, todavía es un ángulo menor a 360, entonces vuelvo y utilizo esta. Entonces, tengo que, ¿cómo la utilizo? Coseno, escribo el 180. No, perdón, acá me disculpo en algo. Cuando este ángulo, lo primero que hay que analizar es a cuál cuadrante corresponde. Este pertenecía al tercer cuadrante. 315 se pasa de 270, o sea que este hace parte del cuarto cuadrante. Cuando es el del cuarto cuadrante, vamos a utilizar esta. Pero acá también hay un signo menos. Listo. ¿Cómo sería? 360, que sería el total. Para llegar a 315 tengo que hacer una resta. ¿Cierto? ¿Qué número va aquí? La resta entre estos dos. 360 menos 315 da 45 grados. Mire que siempre es analizar a cuál cuadrante pertenece. Luego, mirar, hacer la resta entre estos dos para saber cuál es el ángulo que va acá. Y esta resta me tiene que dar 315. ¿Cómo encontré ese 45? Lo que, pues 360 restándole 315 da 45. Entonces, como es del cuarto cuadrante, coseno en el cuarto cuadrante, ¿cómo es? Aparece ahí, o sea que es positivo. El resultado me va a dar positivo. Pero esto me dice que la razón trigonométrica sería simplemente el coseno de este segundo que hay aquí, mire. O sea que sería el coseno de 45. Y como este ángulo del cuarto cuadrante coseno da positivo, pues la respuesta va a ser positiva. Y me remito a la tabla y busco coseno de 45, ¿qué me da? Voy a la tabla y miro, y el coseno de 45 me da raíz de 2 sobre 2. Entonces colocar la respuesta es más raíz de 2 sobre 2. Listo. Rúa, en ese por qué se utilizó el 360 y no el 180. Porque, sí, porque yo ahí les dije que pues, me había equivocado en una cosita de que este del 180 lo utilizamos cuando sea un ángulo que esté ubicado en el tercer cuadrante, en el segundo o en el primero. Si es del último cuadrante, utilizamos el de 360. El de 360 se utiliza cuando es este último cuadrante o cuando es un ángulo mayor a 360. Para los tres primeros cuadrantes utilizamos este. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un último de este parecidos a este. Entonces aquí, tangente de 150. Ya hemos hecho de los que están ubicados en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Vamos a hacer uno del segundo cuadrante.
150 está por acá, está entre 90 y 180, o sea que pertenece al segundo cuadrante. ¿Cómo es la tangente en el segundo cuadrante? ¿Aparece aquí? No, o sea que yo sé que la respuesta va a ser negativa. Si no me aparece acá, son negativos. Los que me aparecen acá únicamente son los que tienen signo positivo. Yo sé que la respuesta me va a dar negativa al final. ¿Qué hago? Entonces, cojo tangente de 180 y el ángulo X, ¿cuál va a ser? 100, la resta de estos dos, 180 menos 150 da 30. A 180 le quito 30, me daría 150. Este 30 lo saqué haciendo la resta entre estos dos valores. Listo. ¿Qué me dice eso? De que la respuesta solo va a ser el ángulo del valorcito que encontré, que es X, que en este caso X es 30. Tangente de 30. Y ya voy, pues si sabía que iba a ser negativo, porque está en el segundo cuadrante. Voy y busco a la tabla donde está la tangente de 30. Voy a la tabla y tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Ya simplemente coloco raíz de 3 sobre 3 y sería la respuesta final. Ahí, con esto que está mucho más simplificado de lo como lo explicaban pues en los videos antes que les había propuesto, con esto nos defendemos. Son muy, pues no es mucha información. Si tenemos a la mano esta pequeña información, podemos sacar adelante estos ejercicios. Ahora vamos a... Eso va a salir en la bimestral. Ah, no sé. ¿Cómo sé? El bimestral ustedes lo tienen el próximo viernes. Bueno, entonces... Ese bimestral va a ser desde el computador. Sí, virtual. Sí, ya les van a dar, ya en estos días pues, les irán dando las indicaciones de cómo será. Bueno. Gracias. Pues mire, nos dieron acá un ángulo mucho más grande de 300. Roa, Hola. con los videos mostraban solucionando eso como un circulito ahí. Ah, bueno, no, eso no es necesario, eso es como la forma gráfica para dibujar el ángulo, pero en sí solo lo que le piden, diga cuál es ese resultado. Pues ahí el profesor era pues muy estructurado haciendo el dibujito, pero lo más importante es hacer este análisis para decir cuál es el resultado. ¿Listo, Jesús? Bueno, entonces aquí es un ángulo mayor a 360 grados. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Entonces tenemos que utilizar esta. Tenemos que utilizar coseno. Cuando es mayor a 360 es que da varias vueltas a esta circunferencia unitaria que vimos. Es un ángulo recurrente que da varias vueltas ahí al plano cartesiano. Entonces 360. Esta n es un número multiplicado, un múltiplo de 360 que se acerque a 1200. Entonces, por acá yo tengo 360. Si le sumo otros 360, da 720. Si le sumo otros 360, me da 1080. Si le sumo otros 360, ya se me pasa este número. O sea, acá el n valdría 1 cuando es 360. Cuando se acerca a 720, el n vale 2. Cuando se acerca a 1080, perdón. Sí, sería n3. Si yo multiplico 3 por 360, me da 1080. Acá está. Entonces el n es el múltiplo de 360, que sería 1080. Más el x, ¿cuál sería el x? Lo que le falta a 1080, que es lo que me da esta multiplicación, para llegar a 1200. Entonces tengo que hacer la resta. 1200 restado 1080. Y al hacer esa resta, da 120. Entonces tengo que colocar acá el 120.
pues ya puedo hacer acá, si quiero hago la multiplicación, aunque no hay necesidad, porque lo que me dice en últimas es que la respuesta de este ángulo tan grande solo va a ser el que me quedó de X, y el que me quedó de X es el que va acá, el segundo, o sea, sería el coseno de 120. El coseno de 120, ¿dónde está? Acá todavía no habíamos podido analizar el signo, porque como daba más de, pues es mayor a 360, da varias vueltas, entonces no sabíamos todavía en qué cuadrante está ubicado. Ya 120 lo logramos reducir a 120. 120 sí sé dónde está ubicado. 120 está por acá, entre 90 y 180. ¿El coseno aparece acá? No. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso va a dar negativo. Eso va a ser negativo ese resultado. Pero tengo que reducir esto. Tengo que reducir este valor todavía al primer cuadrante. Con esta fórmula, entonces sería el coseno de 180. ¿Y qué número va acá para que me dé 120? Tengo que restarle un número. 180 menos 120 da 60. ¿Y qué quiere decir eso? De que eso va a ser el coseno del ángulo que me quedó acá, que es 60. ¿Y el coseno de 60 cuánto me da? Nos remitimos a la tabla y miramos cuánto me da ese coseno de 60. Coseno de 60 es 1/2. Entonces acá sería la respuesta 1/2. El coseno de 1200 es menos 1. Negativo. Porque, como dije, Steven, al principio no sabíamos en cuál cuadrante estaba ubicado porque es mayor a 360. Si a mí me dan un ángulo que sea hasta menor a 360, yo sé en cuál cuadrante está y ya podría saber el signo. Empecé a reducirlo con esta fórmula y llegué a 120. 120, miro dónde está ubicado. 120 está en este segundo cuadrante y como no me aparece acá, los que no me aparecen son los que tienen signo negativo, los que aparecen acá son los positivos. Entonces, en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Bueno, entonces así se reduciría cada uno como tal. Cada uno, pues puede aparecer así solo uno o en un ejercicio a usted le pueden aparecer varios a la vez donde tiene que ir reduciendo uno a uno. Por ejemplo, este aquí. Vean, por ejemplo, secante de 240 más la cotangente de 135 más la cosecante de 330. Entonces me dan tres ahí juntas. Entonces empecemos a analizar cada uno. Bien. 240. ¿Dónde está ubicado 240? Acá. ¿La secante está acá? No. Si la secante no está ubicada acá, quiere decir que esta me va a dar negativa. Esta entonces está en el tercer cuadrante. 135 está acá en el segundo cuadrante. Y la cotangente aparece acá. Si no aparece, también va a ser negativa. 330 está acá en el cuarto cuadrante. ¿La cosecante aparece aquí? No. Si no aparece, también es negativa. Y está en el cuarto cuadrante. Mire que mirando el ángulo uno puede analizar inmediatamente qué signo tendría. Entonces ya nos vamos para reducirlo. 240, entonces sería la secante de 180. Y para llegar a 240, ¿qué tengo que hacer con 180? Sumar. Y ese número que va a ir ahí es la resta de estos dos, lo que le falta a 180 para llegar a 240, que sería 60. ¿Ha morado el 60 o qué, man? Seguiría
Recuerde que entonces todos estos ejercicios son con ángulos notables, que son el de 30, 45 y 60, para que pues, podamos basarnos en esa tabla que les estoy compartiendo. 135, también con el de 180, pero para 180 reducirse a 135 tengo que hacer una resta. ¿Y cuál sería ese número? Restando estos dos. 180 le quito 135 da 40. 5. Y este último aquí, 330, ese es del cuarto cuadrante, entonces tengo que utilizar la fórmula de acá. Entonces esta sería cosecante de 360. Para reducirse a 330 tengo que hacer una resta. 30. Entonces le tengo que hacer una resta y daría 30. 360 menos 30 da 330. Todos dan negativos porque ya habíamos analizado los signos acá. Listo. Entonces, esto se reduce acá, eso siempre cuando uno hace la suma o la resta de ángulos se reduce al que queda de segundo. O sea, eso me quedaría la secante de 60. Luego acá me quedaría la cotangente de 45. Y acá me quedaría la cosecante de 30. Y ya voy... Pero por ejemplo, la cotangente no se podría poner 90 grados más 45. ¿En cuál? ¿En cuál? En la cotangente. La de la mitad, Sí, sí. sí, también se puede. Recuerde que, por ejemplo, en el video que les compartí, son varias fórmulas de estas que les presentan como 4 o 5 fórmulas. Lo que les dije yo es que pues con estas dos podemos, pues como que podemos reducir para no utilizar tantas, pero hay una fórmula que es con 90, claro que se podría utilizar también 90 más el 45, también daría ahí escribir. Entonces ya estos resultados tenemos que ir a buscarlos a la tabla. Ustedes buscan, por ejemplo, nosotros generalmente tenemos la tabla solo para seno, coseno y tangente. Para encontrar esto, pues ustedes ahí en Google digitan ángulos notables y les aparece. O si quieren ahorita, yo esta imagen pues se las comparto ahí en Classroom. Secante de 60. Buscamos dónde está la secante de 60, me da 2. Me reemplazó 2, pero había un signo menos que antecedía y quedó el menos. Luego dice cotangente de 45, cotangente de 45, un 1, pero como había un menos del signo en ese cuadrante, quedó menos 1. Y la última es cosecante de 30, cosecante de 30 dice que 2. Y como había un menos aquí, menos 2. Todos quedaron negativos, se suman y queda menos 5 el resultado. O sea, como tal, es utilizar solo estas dos formulitas y esta teoría de este cuadrito para saber los ángulos cómo son. Y siempre será reducirlo al ángulo que queda sumando con 180, sumando o restando, o con 360 según sea el caso. Entonces, aquí ya les voy a dejar de compartir, pues ya terminaríamos acá. Lo que les voy a compartir es referente a una actividad que van a presentar. ¿Para cuándo es la actividad? ¿Cómo? ¿Para cuándo es la actividad? Para mañana. Bueno. Entonces, les voy a compartir esta página. Ustedes ahorita se van a registrar. Live Worksheet. Allí ustedes le van a dar clic en acá donde dice acceso a alumnos y se van a registrar. Yo ya enseguida les daría un código para que ingresen allí. ¿Cómo va a ser? Entonces, va a ser una actividad donde ustedes van a encontrar este cuaderno que dice Matemáticas de décimo, le van a dar clic ahí y les presentan una actividad. Aquí. Entonces, esta actividad, entonces, está relacionada con esto de las razones trigonométricas, pues, de reducción de ángulos, y la están relacionando ahí con artes, con museos del mundo.
Entonces, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, acá le dicen coseno de 180 menos alfa. Ese alfa pues haría las veces como en estas fórmulas que estamos teniendo aquí de la X, de un museo de Nueva York. Pues también podrían basarse pues por los nombres y eso, pero también con los resultados pues de las razones allí. Entonces, 180 menos X, ¿qué sería? O sea, si yo a 180 le resto un ángulo, que ese ángulo de aquí, este segundo de alfa, tiene que ser un ángulo agudo, o sea, menor a 90 grados. Eso estaría ubicado en el segundo cuadrante. Yo tendría que ir a mirar acá en la formulita el segundo cuadrante, ¿qué sería? Y el coseno acá no aparece, entonces sería negativo. Entonces la respuesta a esto sería menos coseno de X. Perdón, de alfa en este caso, menos coseno de alfa. Y entonces sería aquí solo enlazar esto, menos coseno de alfa con esto. Por ejemplo, este que me aparece solo sin 180 ni 360. Coseno de un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir cuando es un ángulo negativo? O sea, yo tengo, por ejemplo, coseno de menos 45. ¿Cómo ubico yo los ángulos? En dirección contraria a las manecillas del reloj, pero si es negativo, me vengo de esta manera y ubico 45 por aquí. O sea, cuando es un ángulo negativo, está ubicado, me vengo en la manera de las manecillas del reloj. Entonces, si, pues acá todo esto mide 90, 45 sería en la mitad. Si acá es 360, le quito 45, eso sería lo mismo que 315. Estaría ubicado en el cuarto cuadrante. Coseno en el cuarto cuadrante es que positivo. O sea que habría que buscar coseno positivo. ¿Dónde está coseno positivo? Mírelo acá. Entonces yo empiezo a arrastrarlo hasta subir al que necesito. Empiezo a enlazar uno a uno. Acá ya es lo mismo, los ejercicios planteados. Seno de 180 más 30. ¿Qué sería esto acá? Esto se reduce solo al seno de 180 más 30, 210. Y 210 está ubicado en el tercer cuadrante. Habría que ir a mirar qué signo tiene. El seno no aparece acá, o sea que sería negativo. Menos seno del ángulo que está acompañado de 180, que es 30. Entonces tengo que ir a buscar dónde está menos seno de 30 y está acá al ladito. Es solo entonces ahí enlazar esos dos. Y así con cada uno de ellos. Cuando sea negativo, entonces sería al contrario, perdón, en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, por ejemplo, este menos seno de 45 está en el cuarto cuadrante, este también, y este también. Entonces sería mirar en qué cuadrante está y empezar a enlazarlos. Al final, cuando terminen, le dan terminado. Entonces, allí yo les voy a pasar enseguida, les voy a pasar el código. El código se los voy a pasar por Classroom. Acá, con este código que les estoy mostrando acá, ustedes van a poder ingresar. Ustedes le dan clic donde dice acceso a alumnos, digitan este código y se registran pues con su nombre completo y van a poder acceder a la actividad. Ustedes van a tener tiempo hasta mañana. Se registran lo más rápido posible ahorita, ya enseguida que terminemos la sección. Yo monto la actividad en Classroom, por ahí en 15 minuticos revisan en Classroom todos los datos para que puedan acceder allí. Y tendrán entonces hasta mañana a las 6 de la tarde. Listo. ¿Alguna duda antes de que se termine la sección? No, señor. Listo, entonces por ahí en 15 minutos revisan en Classroom para que puedan ingresar allí a esa página. Les dejo toda.
Y recuerden A que la esta clase, la explicación también la voy a montar a YouTube, entonces ahí queda el enlace como tal. Entonces nos vemos el próximo jueves en física. Hasta luego. Sale, Chao, vale. profe. Profe. Chao, Alejo. Chao.